Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, vamos continuando con estos hechos de los apóstoles. Los sacerdotes, especialmente los saduceos, recordemos que entre los sacerdotes había una gran mayoría de saduceos. Recordemos la diferencia, los fariseos eran los que tenían una fe muy cercana a la fe de los primeros cristianos. Eran los que creían en todo el Antiguo Testamento, en todos los profetas, creían en prácticamente lo que era la fe judía buena, entre comillas, de ese primer siglo. Y de esos son muchos de los fariseos que acabarán convirtiéndose, aunque Jesús les llame tantas veces hipócritas, precisamente porque conocen la verdad, pero no la cumplen. Eran los del cumplimiento famosos. Bien. El caso es que los saduceos solo creían en el Pentateuco, los 5 primeros libros, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en casi nada. Y entonces, estos son los que se enfadan, como que estos predican a Jesucristo. Así que, en arrebato de celo, para defender la fe de Israel, prenden a los apóstoles, lo ponen en la cárcel. Y dice que por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel, los sale acá afuera, sin que nadie se entere, vuelve a quedar todas las puertas cerradas, todo normal, pero ellos fuera. Y el ángel les dice: marchaos, cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. O sea, lo que está diciendo es: id y predicad al pueblo al que es la palabra de vida, o sea, a Cristo mismo, predicad a Cristo al pueblo. Y ellos lo hacen, se van al templo por la mañana a primera hora y empiezan a predicar, y se encuentran con el gran problema. Los saduceos convocan el Sanedrín y lo que hacen es intentar juzgar a los apóstoles. No están en la cárcel, quedan todos sorprendidos y llega la noticia: están enseñando en el templo. Los traen, dice, pacíficamente por temor al pueblo, temor a rebelión, y los juzgarán. Pero el juicio viene a ser igual que el juicio anterior que hicieron con Pedro y Juan, que les prohíben hablar de Cristo. Y aquí viene ese punto que es para toda la eternidad de la relación iglesia y autoridades, que es: la verdad está por encima. ¿A quién hemos de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y eso hará que la Iglesia sea tan peligrosa en todas las épocas, porque la Iglesia se basa en una verdad que no es la verdad de los poderosos, es la verdad de Cristo. Y por eso tantos poderosos han querido siempre subyugar a la Iglesia para que no hable, para ellos estar por encima, para que ellos tengan el control, para que ellos no queden mal. Y sin embargo hemos de obedecer siempre a Dios antes que a los hombres. Y por eso hay que denunciar el mal. Y ese mal que no es el mal que dice la sociedad, en el fondo nos lo dice muy bien el Evangelio de hoy.
cuando San Juan nos lo explica en el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. ¿Para qué? Para el que cree en Él no perezca. Y aquí ya estamos en lo políticamente incorrecto, totalmente. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Aquí ese juzgar lo hemos de entender como condenar al mundo. No vino a condenar el mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Es eso que a tantos les cuesta de entender. El mundo ya estaba condenado. El mundo sin Cristo no se salva. Y para salvarse se necesita a Cristo. Lo dice muy claramente. El que cree en Él no será juzgado. O sea, no será condenado. Hemos de entender ese juicio de condena. El que no cree en Él ya está juzgado, condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Es que Cristo separa para el bien y para el mal. Separa porque nos da la posibilidad de redención. Él es el Redentor. Quien lo rechaza, rechaza la redención. Y entonces se entiende, aquí explica el porqué de la condena del mundo, el cómo. Dice, este es el juicio, o sea, la condena. Que la luz, Dios, viene al mundo. Ha venido a nosotros. Dios se ha hecho hombre. Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Los hombres no quieren a Cristo. ¿Por qué no quieren a Cristo? Porque prefieren el mal que el bien. Prefieren el libertinaje, hacer lo que les dé la gana, a que alguien les diga, oye, esto está mal. No me lo pueden decir. Y aquí viene el gran problema de todas las épocas. Y el gran problema de la relación entre la Iglesia y el Estado. Porque en el bien real, el que tiene la autoridad es la Iglesia, en nombre de Cristo. En el gobierno de las naciones son los gobiernos, claro que sí. Pero en la definición del bien y el mal, no. ¿Y qué es lo que quiere hacer los estados siempre? Decidir el bien y el mal. Y así es muy curioso, y esto lo he visto muchas veces, la gente toma la Iglesia como si fuese realmente el Estado y los derechos. Eso pasó ayer mismo aquí en la parroquia. Llaman por teléfono para hacer una misa de funeral. ¿Sois de la parroquia? No, somos de la Champla y tal. Muy bien. Id a vuestra parroquia. Que no, que ellos querían hacer ahí. Que no, que vayáis a vuestra parroquia. No tenéis relación con la parroquia. Bueno, acaba así. Por la noche ya me llama el vicario episcopal. Oye, que te han denunciado. ¿Qué? Sí, porque has tratado mal a unas personas. Y entonces me dice quiénes son, una familia de las más ricas de Barcelona, que querían hacer aquí el funeral y tú no les dejas. Y digo, no son de la parroquia, no lo harán. No tienes derecho a hacerlo, pero así sé de qué va la historia y tal. Pues es el problema de los poderosos y los ricos. O haces lo que ellos quieren o denuncia al canto. Bueno, gracias a Dios son estas denuncias que no tienen más recorrido porque son absurdas. Han de ir a su parroquia, pero no les interesaba su parroquia. Pero es esa mentalidad, el mundo por encima de la Iglesia. No aceptan lo que es de Dios, pero querer manipular las cosas de Dios. Y entonces, ¿dónde está el juicio? La luz vino al mundo, Cristo ha venido, no lo reconoce, no reconocen nada de Cristo, solo sus derechos, que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, como les dé la gana. Es aquello que tan nervioso a mí me pone, y por eso a lo mejor soy yo exagerado por una parte. Cuando de joven se oía decir, pagán San Pere canta, pagando San Pedro canta, como diciendo a la Iglesia, con dinero se consigue lo que quieres. Pues era con otros, pero aquí no, eso no funciona. Pero hay gente todavía que cree que por su prestigio, por ser ellos quienes son, pueden hacer lo que quieran. Era el caso de los fariseos y de los saduceos. Ellos eran los importantes, ellos mandaban en la fe, pues no. Mandaban unos pobres pescadores que eran los que eligen Cristo
para ser cabezas de la Iglesia, Pedro y sus compañeros. Así el que obra la verdad se acerca a la luz, a Cristo, para que se vean que sus obras están hechas según Dios. En el fondo nos viene a decir, ¿por qué la gente no cree? Porque prefiere el mal al bien. Y si no hay conversión de corazón, no hay posibilidad de redención. Pidamos a Dios que nos abra el corazón a nosotros, a cada uno de nosotros, para buscar el bien. Que el bien no es hacer lo que los demás quieran. El bien es llevar la gente a Dios y evitar el hacer lo que uno quiere porque uno quiere y porque tiene derechos. Esa mentalidad moderna, yo tengo derechos y los demás obligaciones, no es de Cristo. La mentalidad de Cristo es: ama a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo.